Muy buenas compañeros de YouTube, un saludo a todos mis suscriptores. En esta ocasión os traigo una fuente de DVD, una fuente conmutada de DVD, y vamos a hacer ingeniería inversa sobre ella. Lo que vamos a hacer es reproducirla. Vamos a tratar de hacer una nosotros mismos. Yo he hecho una foto porque esta fuente la reparé hace un par de años y ya entonces quería hacer yo una. Entonces lo que hice fue una foto para ver los componentes y así tener yo la posibilidad de hacerla. Vamos a ir viendo qué componentes lleva. Vamos a ampliar aquí un poquito. Bajamos y empezamos desde la parte de arriba. Muy bien, aquí tenemos un conector de entrada de corriente alterna. Aquí detrás, justo detrás, tenemos un fusible de 630 mA. Esto es un condensador de poliéster X2 de 100 nanofaradios. Esto es un choque doble para cada fase de la corriente alterna de 10 milihenrios, creo que eran 10 microhenrios. Aquí tenemos el puente de diodos. Seguidamente tenemos el condensador principal. Aquí tenemos un arreglo de resistencia, condensador y diodo. Esto es para amortiguar cuando el MOSFET del circuito integrado que está aquí deja de conducir, se crea un pico de la bobina y lo que hace es amortiguar ese pico, este conjunto de resistencia, condensador y diodo. Luego aquí tenemos la salida de alimentación auxiliar para el circuito integrado con un condensador. Ahora por debajo veremos otros componentes. El transformador. Antes no he mencionado estos dos condensadores que también sirven de filtro junto con el condensador este de poliéster y la bobina, hacen de filtro para evitar interferencias que entren o que salgan del circuito. Van conectados a la masa de la carcasa del aparato, y este condensador que está conectado al positivo de 325 voltios y a la masa del secundario. Bueno, aquí tenemos propiamente el transformador, que es la parte más importante del circuito. Yo he de decir que no lo he fabricado yo, he mandado fabricar porque, vamos, no tengo posibilidades de fabricarlo. Ahora veremos cuál es la configuración por si os animáis a fabricarlo o a encargarlo. Yo de todas formas en la descripción del vídeo os voy a dejar la lista de componentes, os voy a dejar donde he comprado yo el transformador, que en mi caso, bueno, yo he tenido que comprar 5 porque es el mínimo pedido, pero bueno, vamos a seguir estudiando la fuente. Aquí tenemos el optoacoplador, aquí tenemos el TL431, que es el diodo Zener con regulación. Aquí iría el diodo de salida de 5 voltios, el diodo de salida de los 12 voltios, los condensadores que hacen filtro, aquí una bobinita, por debajo también hay una bobinita SMD que ahora veremos, y la salida de voltaje. Por aquí todo. Ahora vamos a pasar de imagen y vamos a ver la parte de abajo. Vale, aquí tenemos la entrada de alterna. Vamos a ampliar un pelín. Ahí. Suficiente. Estos serían los dos terminales de la entrada de alterna. Aquí estarían los dos condensadores de filtro azules. Aquí tendríamos el fusible en estos dos pines, el condensador amarillo de poliéster. Estos 4 pines son la bobina de choque. Y aquí tendríamos ya los diodos. Hacia acá mandan el positivo y por este lado está el negativo. El filtro principal, que viene por aquí, por aquí, por aquí y entra al transformador. Aquí en el transformador, de aquí a aquí tenemos el bobinado primario. Entra al circuito integrado que lleva integrado el MOSFET y daría el pulso a negativo. Y cuando no conduce,
aquí tenemos el diodo, estaría aquí puesto, y el condensador y resistencia, que hacen de amortiguador. Cuando el pico de voltaje aumenta porque no conduce el MOSFET, porque la bobina reabsorbe el campo magnético, el diodo conduce hacia la entrada de la bobina para suavizar este pico. Estos dos pines son la bobina auxiliar de 12 voltios para alimentar el circuito integrado. Entonces aquí tenemos que sale de aquí el positivo, pasa por un puente hasta aquí y de aquí, a través de esta resistencia de 10 ohmios, pasa a través de este diodo que ya rectifica la señal y tenemos un filtro aquí, un condensador, para conectar positivo y negativo del circuito integrado. Este pin 3 es la línea de feedback que viene del octoacoplador, que el octoacoplador va directo a masa. Y aquí tenemos un diodo Zener de 18 voltios. Y bueno, aquí un conjunto de resistencia y condensador para filtrar un poco la señal. Bueno, aquí tenemos ya la zona de salidas. Aquí, este pin sería la salida de 5 voltios. Esta es la salida de masa, que es que aquí no está conectado. Llega hasta aquí y aquí hay un puente que pasa a este lado y ya tenemos aquí toda la zona de masa. Esta sería la de 5 voltios, esto sí. De aquí pasaría a través del diodo a este lado y aquí hay un conjunto de resistencia condensador para hacer un poco de amortiguador cuando arranca la fuente. Tenemos uno de los condensadores, una bobina y el otro de los condensadores para los 5 voltios. Y aquí en los 5 voltios tenemos el circuito que regula el Zener TL431, que es un Zener ajustable. Bueno, y esto pues ya os dejaré en la descripción del vídeo tanto el esquema que voy a hacer, que lo voy a hacer a través de EISI-EDA, como la lista de componentes. Por esta parte tenemos la salida de 12 voltios, este sería el diodo que pasa aquí, y aquí tenemos una bobinita, bueno, primero un condensador, una bobinita SMD o inductor SMD y otro condensador y ya la salida propia de los 12 voltios, perdón. Bueno, ahora vamos a hablar del transformador. Vamos a ver, el transformador estaba por aquí. Bueno, aquí tenemos el transformador. Está hecho con un núcleo EE19. Va a trabajar a 100 kHz. Ahora veremos por qué trabaja a 100 kHz. Aquí tenemos en el pin 1 del transformador. Hay que decir que el transformador trae 5 pines. El pin 1 es la entrada de 325 voltios corriente continua. Esto es el valor que tiene al rectificar 230. Se convierte en 325 continua. Aquí en el pin 3 tenemos la salida hacia el drenador del MOSFET. En el pin 4 los 12 voltios auxiliar y en el pin 5 la tierra caliente. Luego en el pin 6 tenemos la tierra fría. En el pin 7 los 5 voltios a 2 amperios y en el pin 9 los 12 voltios a 1 amperio. Estos puntitos que hay aquí, para los que entiendan de transformadores, se llaman la fase del transformador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando esta bobina está conduciendo, digamos que aquí tiene el positivo y aquí tiene el negativo. Entonces, ¿qué sucede en esta? En esta queremos que tenga el positivo después de que conduzca esta, porque va a reabsorber el campo magnético. Entonces, tenemos el positivo en la parte inferior, que sería la tierra, cuando conduce esta bobina, y cuando deja de conducir, el positivo pasaría a este otro lado. Y aquí en este lado igual. Tenemos el positivo cuando conduce esta bobina
en la parte de la tierra fría, y cuando reabsorbe, el positivo se convierte a la parte de arriba, digamos. Bueno, vamos a ver por qué trabaja a 100 kHz. Principalmente es por el circuito integrado. Vamos a buscar el circuito integrado, que es el DH321, ya lo tengo por aquí. Vamos a esperar que abra. Bien. Bueno, las características de este circuito son las siguientes. Vamos a ver. Lo que nos interesa a nosotros en este caso son la frecuencia de oscilación, que estaba... A ver... Bueno, aquí está el patillaje. El VSTR es un pin que nos activa el circuito oscilador cuando recibe un voltaje de 325 voltios. Entonces recibe el voltaje y empieza a trabajar el circuito integrado, y luego un interruptor, un switch que lleva en la patita esta, se abre y sigue funcionando a través de su voltaje de alimentación. Y estos tres pines son el drenador del MOSFET. El de sensor de intensidad no va conectado en este circuito. Vamos a buscar la frecuencia que estaba por aquí. Bien. Por aquí no. Por aquí tampoco. Por aquí. Mira. Aquí tenemos que el FSDH321, que es el que estamos utilizando nosotros, DH321, trabaja a una frecuencia de 100 kHz y tiene una tolerancia de entre 90 y 110. Entonces, a la hora de diseñar un transformador, esto es de muchísima ayuda y hay que tenerlo muy en cuenta. Y habría que mirar también el máximo ciclo, o sea, el porcentaje de ciclo positivo, que en el DH321 está en un 67% típico. Entonces, en el programita que os voy a dejar yo para calcular el transformador, todo esto os va a ser necesario. Aquí un poco más abajo, pues podemos ver un esquema de un típico montaje con este circuito integrado. Ah, mira, aquí explica, perdón, a ver que estaba por aquí, aquí explica lo de la entrada de corriente. Recibe la entrada de corriente directa de 325 voltios y una que arranca, el voltaje ya se alimenta a través de VCC de 12 voltios. Vamos a ver, había un esquema por aquí. Vamos a ver si aparece más abajo. Aquí. Bien. Aquí tenemos un esquema básico. Aquí el VSTR está a través de una resistencia de 680 K, pero en el circuito que hemos visto viene directo de la bobina, o sea que podemos conectarlo directamente a corriente de la bobina, porque de todas formas, una vez que arranque el circuito integrado, este pin ya pierde su valor y cambia el estado a trabajar con la corriente que entra del transformador auxiliar. Muy bien. Pues yo creo que aquí está todo. Voy a buscar el ACEDA y vamos a ver el esquema.
ver si carga, que esto va un poquito lento. Bien. Yo utilizo el editor de Eishi-Eda para hacer los circuitos porque yo encargo las placas. Prefiero hacer este gasto, aunque habrá gente que prefiera hacerlo a él en su casa. Yo prefiero hacer este gasto. De todas formas, como he dicho antes y lo repito, voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo. Vamos a ver si se abre. Bien. Fuente conmutada. Vamos a arreglar esto un poco, que se vea mejor. Bueno. Vamos a ver si quiere trabajar el ordenador en condiciones, que está un poco atontado. Bien, yo creo que aquí ya se ve perfectamente el esquema. No voy a repetir todo porque, bueno, pues se ve que está completo el esquema, y lo que voy a abrir es la parte de la fuente, que ya está terminada. Y bien, pues aquí tenemos la fuente ya terminada. Se ven todos los componentes bien colocados, y lo que vamos a hacer es una simulación de imagen. Ahí está. Vamos a darle la vuelta para verla por debajo. Y ahí tenemos todas las pistas. Bien. Bueno, una vez que ya tenemos esto, lo que tenemos que hacer es generar el archivo Herbert y mandar a fabricar. Yo ya he hecho esto, que sería enviarlo. Vamos a ignorar porque el esquema está bien. Le daríamos a cantidad, por ejemplo, con 5 tenemos de sobra, y es un precio muy bajito, y lo ponemos en el carrillo y demás. Yo ya lo he hecho, o sea que esto simplemente es para que el que quiera comprarlo a través de la página de ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo en el carrito. JLC PCB. Bueno, a través de esta página, que las placas tienen un acabado muy bueno. Aquí se están cargando los archivos Herbert. Aquí podemos seleccionar si queremos una capa o dos. En este caso sería una capa, porque solamente vamos a utilizar la capa de abajo. Arriba no hay nada más que
la serigrafía de los componentes. Aquí nos dice el tamaño que tiene la placa, la cantidad de piezas que vamos a comprar y bueno, los demás datos pues se dejan tal y como está, porque si tocamos algo lo único que vamos a hacer es incrementar el precio. Y nada, pues es muy baratito, unos 8 dólares que no llegan a unos 7 euros. Lo único que luego el envío sí sube un poco el coste. Pues nada, hasta aquí este vídeo. El próximo vídeo será ya el montaje y prueba de esta fuente. Por lo pronto, yo ya lo tengo encargado, tardará todavía un poco en venir, pero en breve lo tendremos en marcha, el proyecto. Si os ha gustado, recordad compartir el vídeo, suscribiros a mi canal y darle a like. Un saludo, compañeros.